tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, en este video vamos a explicar lo que son los determinantes, los menores, los cofactores y la inversa de una matriz con el método de determinantes. Ya en otro video vimos cómo obtener la inversa con el método de Gauss-Jordan. Ahora vamos a ver un método que es más fácil desde cierto punto de vista, ¿no? Primero que nada, bueno, los determinantes van a ser cantidades escalares relacionadas con una matriz. Al igual que las matrices, los determinantes tienen un orden o grado dependiendo de la matriz con la cual estén relacionados y se van a expresar como aparece aquí entre dos rectas verticales o simplemente se le pone como det de M, donde M va a ser la matriz de la cual surgen. Entonces, las matrices son acomodos ordenados de cantidades y los determinantes son números. ¿Cuánto puede valer esos números? Pues cualquier número real. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser cero, pueden ser fracciones. No hay una limitante, siempre y cuando sean números reales. Todas las matrices van a tener un determinante por ahí relacionado. Sobre todo, bueno, las matrices cuadradas de n por n. Esas son las que vamos nosotros a trabajar. Muy bien. ¿Cómo se obtiene el determinante? Bueno, pues para las matrices de 1 por 1 esas ni las mencionamos porque sus determinantes son ellas mismas. Pero para las determinantes de grados mayores, como las de 2 por 2, se obtiene mediante la siguiente operación. El determinante de la matriz M que tenemos nosotros aquí, que es A, B, C y D, es simplemente la multiplicación de los elementos de su diagonal principal. A por D se acomodan. Y luego hay un menos siempre en la multiplicación de la diagonal secundaria. B por C tendría un menos. Y el resultado de esa suma o resta nos da el determinante de nuestra matriz. Vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a obtener los determinantes de las siguientes matrices. M, A y B. Todos tienen cantidades diferentes. Entonces utilizamos lo mismo. Nada más aquí hay que recordar que la recta amarilla siempre tiene un menos, que ahí lo he indicado. Nada más aquí al inicio, luego ya se va a dar por sentado que siempre hay un menos en las multiplicaciones de la diagonal secundaria. Y en la diagonal principal, que es la roja, siempre se multiplican tal cual aparecen ahí. Y se respetan las leyes de los signos. Solamente se le cambia el signo a la multiplicación que se hace en la diagonal secundaria. Entonces, para M sería menos 2 por 3 menos 2 por 0. Pero 2 por 0 es 0. Entonces, menos 2 por 3 es menos 6. Ese sería su determinante. Para A sería menos 2 por 0, que va a ser 0, menos pues 2 por 0, que también va a ser 0. Entonces la matriz A no tiene determinante, su determinante es 0. Y para B pues sería menos 2 por menos 2, menos 9 por 4, que serían 4 menos 36, que son menos 32. Entonces ahí están algunos valores. ¿Qué pasa con las matrices que tienen determinante 0? Bueno, esas matrices tienen una particularidad. A las matrices cuyo determinante es 0 se les conoce como matrices singulares porque no van a tener inversa. De hecho, si quisiéramos sacar la inversa de estas tres matrices con el método de Gauss-Jordan, obtendríamos la inversa de la M, la inversa de B, pero no pudiéramos obtener la inversa de A. Simplemente no tiene inversa. Es una matriz singular o no invertible. Ahorita más adelante, cuando vemos el método de la inversa con los determinantes, vamos a ver por qué no va a tener inversa. Muy bien, esos son los determinantes de 2 por 2. Muy bien, para poder encontrar los determinantes de matrices más grandes, vamos a tener que analizar primero unas cantidades. Una de ellas es el menor. El menor IJ de una matriz A va a ser una matriz que es un grado más pequeño que la que lo origina. Y esta se va a obtener quitando el renglón y la columna J de la matriz A. Por ejemplo, tengo una matriz A y me piden encontrar el menor 1, 2. El menor 1, 2 es el del primer renglón y segunda columna. Entonces voy a quitar el primer renglón completamente y la segunda columna completamente. Y las cantidades que no aparecen dentro de estos recuadros van a ser el menor, que es D, F, G e I. Entonces la matriz original era de 3 por 3 y el menor se hace de 2 por 2. Si la matriz original fuera de 2 por 2, sus menores serían de 1 por 1, serían cantidades nada más. Entonces, ¿cuántos menores tiene una matriz? Pues tiene la misma cantidad de elementos que tenga la matriz. Si la matriz A tiene 9 elementos, habrá 9 menores, 9 matrices chiquitas relacionadas con la matriz original.
Muy bien, pues vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con los menores. Aquí nos da la matriz A y la matriz B de 2 grados diferentes. A partir de ahora vamos a utilizar la letra M mayúscula para señalar a los menores. Para la matriz A nos piden encontrar el menor 1, 1, que se obtiene quitando el primer renglón y la primera columna. El único número que nos queda libre es el 3. Y es una matriz de 1 por 1, entonces un grado menor. Así de sencillo va a ser para las matrices 2 por 2. Y el menor 2, 1 sería el segundo renglón, primera columna. Quitamos esas dos cantidades y nos queda simplemente el 2. Entonces el 2 es el menor 2, 1. Para la matriz de 3 por 3 nos piden el 3, 2. Para el 3, 2 tendría que quitar yo el tercer renglón completamente y la segunda columna. Y las cantidades de ahí me van a formar mi nueva matriz, que va a ser menos 1, menos 4, 58, 0. Ese es mi menor 3, 2. Mi menor 2, 2, pues quito el segundo renglón y la segunda columna. Y me quedan las cantidades menos 1, menos 4, 2 y 0, que va a ser el menor 2, 2. ¿Cuántos menores tiene la matriz B? 9 menores. ¿Cuántos menores tiene la matriz A? Pues 4 menores. Uno dado por cada una de las cantidades de sus elementos de la matriz. Bien, con esto vamos a ver lo que es entonces el cofactor. El cofactor IJ de una matriz A es un número real. Los menores son matrices y no hay que confundirlos con los cofactores, debido a que los cofactores son números asociados también a las matrices. Y está definido con esta reglita. Fíjense bien lo que dice. Dice, el cofactor IJ es menos 1 elevado a la I más J por el determinante del menor IJ. Entonces vamos a ver para una matriz 3 por 3 cuál sería alguno de los cofactores que nos piden ahí. Por ejemplo, el cofactor 1, 2 de esta matriz, ¿quién sería? Pues tengo que calcular el menor y multiplicarlo por menos 1 a la 1 más 2. Aquí está. Entonces el cofactor 1, 2 sería menos 1 a la 1 más 2, que es al cubo, por el determinante del menor 1, 2. Siempre que elevamos un número negativo a una potencia impar, nos va a dar un número negativo. Entonces este nos va a dar un menos 1 nada más, porque la suma de 1 más 2, que es la potencia, va a ser impar. Y el determinante va a ser el menor 1, 2, que yo aquí quitando el primer renglón y la segunda columna me da DF, G e I. Entonces este valor, pues saco el determinante, es un determinante 2 por 2, muy sencillo, y lo multiplico por menos 1. Entonces FG menos DI es el determinante, perdón, este es el cofactor 1, 2. Es un número. Si nos dieran quiénes son esas letras, pues podríamos saber quién es ese número. Vamos a ver un ejemplo con números. Tengo la matriz B y nos piden el cofactor 3, 2. Tercer renglón, segunda columna. Entonces las cantidades que van a formar mi menor va a ser menos 1, menos 4, 58 y 0. Menos 1 se va a elevar a la 3 más 2, que es a la quinta potencia. Como es impar, nos va a quedar un menos 1 y el determinante pues será del menor 3, 2. Ya sé cómo resolver ese determinante. Sería menos 1 que multiplica, pues a menos 1 por 0 son 0. El menos de la diagonal secundaria va a ser 4 positivo con el menos por 58. Resuelvo y multiplico por menos 1 y me da menos 232. Ese es el cofactor 3, 2. ¿Cuántos cofactores tendría que sacar si me pidieran todos? Pues tendría que sacar 9. Tendría que hacer 9 operaciones como esta para determinar los 9 cofactores de esa matriz B. Muy bien. Si nosotros conocemos los cofactores, podemos conocer el determinante de una matriz cuadrada más grande que el grado 2. Hasta ahorita nada más hemos resuelto determinantes de grado 2. Los determinantes se pueden obtener de esta forma. Aquí se ve una serie de operaciones raras, pero son muy sencillas. Va a ser la suma de los elementos de la matriz, que son los A y J, por los cofactores C y J. Y esto se hace escogiendo algún renglón o columna que nosotros querramos. Pero un truco es obtener el determinante con el renglón o con la columna que tenga más ceros para hacer menos operaciones, porque si las cantidades son 0, pues la cantidad 0 va a multiplicar al cofactor, pero como vale 0 no tiene caso sacar el cofactor si solamente nos están pidiendo nuestro determinante. Vamos a ver un ejemplo. Obtener el determinante de la siguiente matriz. Y ahí nos da la matriz B, que ya la hemos utilizado.
Pero nos dicen, pues, escoge cualquier renglón. Yo he escogido el renglón número 3, que tiene un 0. Entonces el determinante de la matriz va a ser 2 por el cofactor 3,1 más 3 por el cofactor 3,2 más 0 por el cofactor 3,3. Pero no voy a calcular el cofactor 3,3 porque es un 0 y 0 por lo que sea me va a dar 0. Entonces nada más calculo el cofactor 3,1, que va a ser menos 1 a la 3 más 1 por el determinante del menor 3,1. El menor 3,1 pues se obtiene quitando renglón y columna y nos da 2 menos 4, 9 y 0. Resuelvo el determinante, lo multiplico por el valor de menos 1 a la cuarta potencia y nos da el cofactor 3,1. Lo mismo voy a hacer para el cofactor 3,2. El cofactor 3,2 también va a estar elevado a una potencia, en este caso ahora va a ser impar, nos va a dar un signo negativo. Y el 3,2 pues es tercer renglón, segunda columna, menos 1, menos 4, 58 y 0. Resuelvo ese determinante sencillo 2 por 2 y me da un número por ahí. Finalmente el determinante de la matriz, aquí disculpen es la matriz en B, pero pues no importa, es esta matriz que tenemos aquí, va a ser la suma de 2 veces, porque es la cantidad que está en ese renglón que escogimos, por el cofactor 3,1, 2 por 36. Más 3 veces el cofactor 3,2, que es menos 232. Hago esta operación y el valor que me queda ahí es el determinante de mi matriz. Alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa si yo hubiera escogido otro renglón? Pues hay un renglón más sencillo, que es esta columna es la más sencilla porque tiene 2 ceros. Solamente tengo que encontrar un cofactor y multiplicarlo por menos 4. ¿Qué cofactor va a ser? Pues el cofactor 1,3. Primer renglón, tercera columna. Porque los otros dos cofactores de esta columna pues son ceros, no tiene caso ni sacarlos. Entonces va a ser menos 4 por el determinante, va a multiplicar al cofactor 1,3, menos 1 a la 1 más 3, el determinante del menor pues sería quitando renglón columna, me va a quedar 58, 9, 2 y 3, resuelvo ese determinante de 2 por 2 como ya lo sabemos hacer, me da 156. Por lo tanto, el determinante de la matriz pues va a ser menos 4 porque es el valor de la componente que está en esa columna por el cofactor 1,3. Aquí lo tengo y me da exactamente lo mismo. Entonces, no importa qué renglón escojamos, nos va a dar el mismo valor. Muy bien, vamos a ver este tema que solamente se va a aplicar para las matrices de grado 3 o de 3×3, solamente para esas. Para las de 2×2 ya sabemos sacar el determinante. Para las de grado mayor a 3, pues vamos a tener que utilizar el método que acabamos de ver. Pero si tenemos una matriz de 3×3 y queremos facilitarnos un poco los cálculos, este es el método para obtener su determinante. Se llama método de Sarrus y consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una matriz de 3×3, lo único que vamos a hacer para obtener su determinante es copiar los dos primeros renglones y ponerlos en la parte de abajo de los otros renglones que teníamos. Y luego vamos a trazar 3 diagonales principales, como se muestra aquí en la imagen, y 3 diagonales secundarias. Y vamos a realizar multiplicaciones de esas diagonales y sumas de esas multiplicaciones. Entonces, este determinante ya lo conocíamos. Vamos a hacer la multiplicación de las 3 primeras, más las 3 segundas, más las 3 terceras, menos las 3 secundarias que siguen después. Siempre se pone el menos en las multiplicaciones por las diagonales secundarias. Cuando hemos desarrollado toda esta serie de operaciones, resulta que el valor nos va a dar exactamente el mismo, menos 624, que era el valor que habíamos obtenido con el método de cofactores. Es un método sencillo y por lo tanto mucha gente quiere utilizarlo para todo, con las de 4×4, 5×5, etc., pero no funciona. A fuerzas tendremos que utilizar la matriz de cofactores para obtener el método de cofactores para obtener el determinante de una matriz de orden mayor a 3. Muy bien. Vamos ahora a ver otro tema, la matriz transpuesta. La matriz transpuesta o el proceso de transposición de una matriz consiste en cambiar las componentes de la matriz mediante el intercambio de los renglones por columnas o columnas por renglones. Y cuando hacemos ese intercambio, vamos a tener que los elementos de la diagonal principal quedan inalterados. Por ejemplo, aquí tengo la matriz ABCD. Su transpuesta va a ser cambiar su renglón primero por su primera columna y su renglón segundo por su segunda columna.
o se puede ver como la primera columna por el primer renglón y la segunda columna por el segundo renglón, no importa. El proceso no tiene diferencia. Se le pone una T mayúscula en la parte de arriba expresando que es la transpuesta. Vamos a ver un ejemplo numérico. Tengo aquí la matriz B, menos 1, 2, menos 4, ahí ya la habíamos trabajado. Su transpuesta simplemente consiste en cambiar sus renglones por columnas. El primer renglón se convierte en la primera columna, el segundo renglón en la segunda columna y el tercer renglón en la tercera columna. Y nos damos cuenta que sus elementos de la diagonal no van a cambiar. Así de fácil es la transposición o la transpuesta de una matriz. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, para encontrar otra cantidad llamada adjunta. La matriz adjunta está definida como la matriz de cofactores transpuesta y simplemente se le pone adj de A, o la adjunta de A es la matriz de cofactores transpuesta. Una matriz de cofactores, pues sí, va a ser una matriz formada por todos los cofactores de una matriz original. Vamos a ver cómo obtenemos la adjunta de esta matriz A que me he inventado aquí. Primero hay que obtener todos los cofactores. Como tiene 4 cantidades, va a tener 4 cofactores. Y aquí están todos los cofactores de esta sencilla matriz. El determinante del menor 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, pues es simplemente tapando renglón, columna, y recuerden que aquí nos quedan simplemente números. Si fuera una matriz A más grande, pues nos quedaría que habría que resolver el determinante de una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3. Pero aquí está muy sencillo. Una vez que tenemos los 4 cofactores, armamos la matriz de cofactores C. A partir de ahora la matriz C pues va a ser la matriz de cofactores. Y vamos a acomodar como aparece ahí. En el 1, 1 el 5, en el 1, 2 el 4, 2, 1 el menos 2 y el 2, 2, 1. Luego vamos a transponer la matriz C y la matriz transpuesta de C es justamente la adjunta de A. Muy sencillo, ¿no? Vamos a ver para qué nos va a servir esto. El método de la inversa con cofactores es otro método que es una alternativa al método de Gauss-Jordan. Simplemente la inversa de una matriz A es 1 entre su determinante por la adjunta de la matriz A. O 1 entre el determinante por la matriz de cofactores transpuesta. Solamente va a tener inversa una matriz si el determinante no es 0. Puede valer algo positivo, algo negativo, pero si es 0 tendríamos que estar indeterminado, no tendría determinante, entonces ahí no podemos proceder para encontrar la inversa, simplemente es una matriz singular. Pues bueno, ya que tenemos una matriz que ya hemos trabajado, la acabamos de sacar su adjunta, pues vamos a encontrar su matriz inversa. La matriz de cofactores transpuesta o la adjunta la habíamos sacado hace un momento, entonces ya la tenemos. ¿Qué necesitamos para encontrar su inversa? Pues el determinante. Y como es una matriz de 2 por 2, pues el determinante ya lo sabemos sacar. Es 1 por 5 menos 2 por menos 4 y nos da 5 más 8 que es 13. Recuerden el menos siempre en la diagonal secundaria. Entonces, si ya tengo el determinante, si ya tengo la adjunta, su inversa es simplemente 1 entre 13 por la matriz adjunta. Pero ¿cómo sabemos que está bien? Bueno, pues vamos a comprobarlo ya para terminar. Recuerden que la inversa de una matriz tiene la propiedad que al multiplicarla por su matriz original nos debe dar la matriz identidad. Entonces vamos a hacer esa multiplicación sencilla. A, que es 1, 2, menos 4 y 5 es la matriz original. Y la adjunta es esta otra. Y este es 1 entre el determinante porque es la inversa. Hacemos la multiplicación, que es un escalar puede pasar al inicio, hacemos la multiplicación de matrices y al final dividimos entre 13. Y nos damos cuenta que se hacen 0 las partes que no están en la diagonal principal y se hacen 13 las partes de la diagonal principal. Cuando dividimos entre 13 o multiplicamos por un treceavo nos da la matriz identidad. Es por eso que cuando nosotros utilizamos el método de Gauss-Jordan empezamos a ver que al final tenemos divisiones y casi todos los números comparten un término común. Ese término común que compartían todas las divisiones era justamente el determinante de nuestra matriz. Y muy bien, pues con este método yo creo que resulta muchas veces más sencillo encontrar la inversa de una matriz que siguiendo el método de Gauss-Jordan. Se empieza a complicar todo tanto en Gauss-Jordan como en la matriz de cofactores cuando tenemos que encontrar
la inversa de una matriz de 5×5, por ejemplo. Pero todavía hasta las matrices de 4×4 encontrar su inversa es relativamente fácil porque podemos utilizar el método de Sarrus para sacar los cofactores de esa matriz de 5×5, perdón, de 4×4, porque nos van a quedar menores de 3×3 y con el método de Sarrus podemos sacar fácilmente esos determinantes. Muy bien, pues hasta aquí el video que tiene que ver con prácticamente la mayoría de lo más relevante referente al tema de determinantes. Vimos cómo son los determinantes, la definición del menor o las matrices menores, los cofactores, la adjunta y la parte de la transpuesta. Muy bien, pues con esto hemos prácticamente visto la mayoría de los temas referentes a matrices y determinantes. Muchas gracias, chicos. Yo les recomiendo volver a sacar algunos determinantes que vimos aquí, la adjunta, la inversa. Si ya sacaron inversas con el método de Gauss-Jordan, les sugiero que intenten esas inversas con el método de la adjunta y comparen los resultados. Se van a dar cuenta que deben de ser los mismos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.